Shalom, amados hermanos, y bienvenidos a nuestra Parashat HaShavua, a la porción de la semana. Soy la abuela Mariela Pérez Rosa del Ministerio Yeshua Shemi. Bueno, el día de hoy empezamos ya con un nuevo libro de la Torá, el libro del medio, que es el libro de Vayikra, el libro del Levítico, conocido como Levítico. Y bueno, el día de hoy yo creo que voy a traer una clase, voy a traer un tema y van a ver por qué he escogido este tema, que es como verán ustedes ya seguramente que ven el título porque siempre está al inicio del video, o que es Parashat Vayikra, real sacerdocio. Entonces ustedes dirán qué tiene que ver esto con Vayikra, pero van a ver lo que tiene que ver. Y creo que pensé hacer un video aparte solamente para esta enseñanza, pero decidí incluirlo aquí en esta parashá que vamos a empezar el libro de Levítico porque está relacionado con el libro de Levítico. Entonces, y bueno, y también porque el día de hoy hay una confusión, vamos a decirlo así, sobre qué significa real sacerdocio, ser una nación, un real sacerdocio. Así que espero que con esta clase pues pueda aclarar algunas dudas, algunos conceptos, y bueno, eso es lo que tratamos de traer siempre. Así que, pero bueno, vamos a hacer nuestra oración para poder empezar el estudio del día de hoy. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kiddushanu bemitzvotav betzivanu la'asok bedivei Torah. Bendito eres tú, eterno, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos santificas en tus mandamientos y nos has ordenado ocuparnos de las palabras de la Torá. Beshem Yeshua Mashiachenu, amén y amén. Bueno, como siempre vamos a ir a las dos pantallas que siempre les gusta ponerles. Entonces, como verán, esta clase pues le he llamado Real Sacerdocio. Entonces, lo que voy a hacer aquí, primero, vamos a hacer como, también como una introducción. Aquí lo que dice acá es un, Hakdamah le Sefer Vayikra. Una Hakdamah es como una introducción al libro de Levítico. Entonces, ahorita no vamos a empezar a leer ningún pasaje ni nada, sino que en verdad quiero, como les dije, pues aclarar este tema, y van a ver por qué es que cogí este título para esta clase y por qué traer este tema. Ok, quiero que vean acá algo increíble. Me van a disculpar, pero estoy con los bronquios pero cerrados. Dice, ok, los rabinos ven al judaísmo como una religión sacerdotal, aunque no siempre fue así, pero hay una razón, ok, dice. Y lo ven, la primera razón por la que lo ven es a través de la estructura quiasmos de la Torá. Hoy yo les he enseñado otras clases cómo lo que trata la estructura quiasmo, que es, tenemos que prestar atención a lo que está en el medio. Entonces, los 5 libros de la Torá, el Humash, como se le conoce, o Pentateuco, vemos que el primer libro es Génesis. Génesis nos presenta la prehistoria de Israel. El libro de Éxodo nos ve el viaje al Sinaí. Vemos que están en esclavitud y los lleva el Eterno al Sinaí, donde es la constitución del reino. El libro de Levítico es en el medio, donde vemos todo lo relacionado a sacerdocio, ¿okay? A los levitas, a los sacrificios y a la santidad. Que casualmente es en este libro, en el libro Levítico, donde el Eterno dice: sean santos porque yo soy santo. Después regresamos otra vez al libro de Números, que es parecido a lo que está en Éxodo, ¿ok? Como verán, B1. ¿Por qué? Porque ahora es el viaje desde el Sinaí a la tierra prometida. Y Devarim termina con el futuro de Israel, ¿ok? Cuando se van a sentar en la tierra. Entonces, como verán, lo que era en Génesis, la prehistoria de Israel, y en Devarim ya es el futuro de Israel, ya en una tierra que fluye leche y miel. Así que, como verán, entonces, estamos viendo que aquí en el medio está este libro de Levítico, ¿ok? Entonces, de hecho, quiero que sepan que al libro de Levítico también se le conoce Torah Kohanim, que es la ley de los sacerdotes, ¿ok? O la Torah de los sacerdotes, ¿ok? Entonces, casualmente, si nosotros estamos viendo que el libro Levítico es tan importante para nosotros, ¿por qué? Porque es en el libro Levítico, además, hermanos, donde aprendemos lo que es santo, la diferencia entre lo puro y lo impuro, entre la santidad y lo común. Aquí es donde aprendemos todas estas cosas, se nos enseña cómo comer, muchas de las cosas, de las impurezas, en fin, todo eso. Y casualmente aquí también se nos presenta el famoso capítulo 23 de los Moadim del Eterno, los tiempos señalados del Eterno o sus fiestas. Así que, como verán, este libro está basado en lo que es la santidad. Pero a pesar que se le puso Levítico, porque supuestamente corresponde a los sacerdotes, vamos a darnos cuenta que realmente corresponde a todo Israel. Entonces, así que vamos a seguir. Entonces, vamos a seguir ahora lo siguiente que les voy a compartir, de verdad va a ser bien interesante. Okay. Ustedes tienen que entender, como ya he compartido muchas veces, que en un quiasmo el término clave es el del medio, ¿ok? Así que el libro central de Humash, que es Vayikra,
que se trata de los sacerdotes y del servicio santuario. Aunque también lo son el último tercio del libro Shemot, que también comienza a hablar del santuario, pues la construcción del tabernáculo y cuando se erige el tabernáculo, y también el primer tercio del libro de Números, también va a tocar un poco sobre lo del santuario, sobre todo pues por lo que, ¿cómo se llama? La tienda, acuérdense que la nube se comienza a mover, tienen que desarmar el tabernáculo, caminar, y la nube se para y otra vez volver a armar el tabernáculo, entonces en fin, tiene temas del tabernáculo, pero vemos pues que Levítico, como dije, es la importancia que tiene. Entonces piensen esto, es algo que de repente ustedes no habían meditado, entender que realmente es el libro de Levítico el que está en el centro de la Torah. Es como que la Torah se está gritando, presta atención a lo que hay aquí, presta atención a lo que hay aquí. Ahora vamos a empezar a ver el tema, de los del real sacerdocio, porque como dije, si este libro se trata de los sacerdotes, entonces tenemos que entender y aplica a todos nosotros, a todo Israel. Entonces tenemos que tratar de discernir qué cosa es un sacerdote o qué se refirió el Eterno cuando dijo que ustedes me serán un real sacerdocio. Pues esa palabra la encontramos en Éxodo 19, 5, 6. Vamos a leer ahí y entonces vamos a explicar cómo es que los sabios entendieron y de qué se trata esto. Éxodo 19, 5, 6, donde dice: ahora pues, si de veras escucháis mi voz, escuchas y obedeces, Shema, el verbo Shema, dice, mi voz y guardáis mi pacto, entonces vosotros seréis objeto de mi predilección entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que verás a los hijos de Israel. Entonces aquí sabemos que se trata, Israel ha llegado el primer día del mes, tercer mes, el mes de Sivan, ha acampado y Moisés sube y baja y le transmite las palabras al pueblo que el Eterno le ha dicho, y aquí es donde el Eterno le dice que ustedes me serán un real sacerdocio. Ahora, cabe señalar, amados hermanos, que esa frase real sacerdocio no se vuelve a presentar en toda la Tanaj. O sea, en toda la Biblia no se vuelve a presentar. Se vuelve a presentar recién en Pedro, En 1 Pedro, cuando se habla que dice que seremos nosotros nación santa, real sacerdocio, en fin, Así que ahí hay algo que para meditar, porque ustedes, como saben, es muy importante prestar atención a las veces cuando se repite, cuando no se repite. Todo eso es dentro de la hermenéutica judía de cómo estudiar las escrituras. Entonces, ahora sí, vamos a empezar para descifrar este término, Entonces dice: esta frase, un reino de sacerdotes y una nación santa, de apenas 4 palabras en el hebreo original. ¿Cuáles son las 4 palabras del hebreo original? Ahí se los puse arriba en hebreo, dice Mamlechet Kohanim Begoy Kadosh. Mamlechet es un reino, Kohanim, sacerdotes, Begoy, y Goy es y nación, Kadosh, Goy no gentil, nación, una nación santa. Entonces, estas 4 palabras en el hebreo original se convertiría en la declaración de misión más breve, sencilla y desafiante del pueblo judío. Sin embargo, las propias palabras son difíciles de entender. Interpretada literalmente conduce a problemas obvios. ¿Por qué? Porque en primer lugar, los judíos nunca fueron un reino de sacerdotes. El sacerdocio recayó en Aarón y sus hijos. Incluso Moisés no era un sacerdote. Hubo un tiempo en que Moisés dijo: buena fuera que todo el pueblo Elohim fuera profeta. Eso está en Números 11:29. Pero ni él ni nadie dijo: buena fuera que todo el pueblo Elohim fuera sacerdotes. Entonces ahí está este tema. Este tema es una encrucijada. ¿Cómo descifrar esto? ¿Qué quiso decir el Eterno cuando dijo: ustedes me serán un real sacerdocio? Cuando vemos que realmente Israel no fue un reino nunca sacerdotal. Había una casta, de hecho el Eterno separó el reinado y los sacerdocios, era distinto, Así que, ¿a qué se refiere? Entonces, por eso que acá el pueblo está diciendo, los mismos sabios, los jajamín, los sabios de Israel dicen que un poco es difícil de interpretar literalmente. Entonces, vamos a ver lo que está atrás, porque además, hermanos, ustedes tienen que entender que cuando nosotros estudiamos las escrituras, no basta con leer la Biblia, hay que saber cultura, geografía, hay que saber el tiempo en que se habló, es muy importante cuando se dio el mensaje y todas esas cosas, y sobre todo pues la
la antigua mentalidad del antiguo Medio Oriente que tenía en común Israel. Todas estas cosas son necesarias a veces para entender este texto tan antiguo, este texto que tiene más de 3.500 años, cuando se dio. Entonces tenemos que meditar en esto un poquito. Entonces, basado ahora con lo que le he dicho, entonces ahora sí vamos a poder seguir con la clase y entender a qué se refiere. Ok. Vamos a poner esto en la pantalla y dice, ok, el judaísmo es una religión ceremonial y de ritos, de actos cotidianos repetidos. Es una religión de santidad cuyo centro es la sinagoga, institución sucesora del Mishkan. ¿Qué es el Mishkan? El tabernáculo, ¿ok? Es una religión de educación y los sacerdotes fueron los primeros educadores. Todos los grandes logros de los reyes de Israel y la ardiente pasión moral de los profetas de Israel no habrían sido posibles sin la continuidad y la devoción de los sacerdotes. Sin el profeta, el judaísmo no sería una religión de historia y destino. Pero sin el sacerdote, los judíos de Israel no se habrían convertido en el pueblo de la eternidad. Ok, entonces acá está la clave, ok, porque Levíticos es todo, habla de ceremonias, de cómo se limpian los pecados, de cómo traer las ofrendas, de en fin, todo un ritual. Entonces, esta religión que es el judaísmo, que es la que practicó Yeshua, es vista como una religión de ceremonial y de ritos. Es una religión que se llama Dat, dice Teques, dice Pulajani. Eso es lo que es ceremonial y ritual, eso es lo que es, ¿ok? Entonces, de hecho, más hermanos, ustedes saben la cantidad de ritos y cosas que tienen desde que se levantan, oraciones, para lavar las manos, para el pan, es un puro rito. En la sinagoga está todo, pues, como las oraciones de la mañana, la de tarde, todo es, y cuando ustedes van a un servicio de Shabbat, todo es un ritual, desde que comienzan las oraciones, de que se saca el arón, se abre el arón, se saca la Torá, se pasea la Torá, es decir, todo es un ritual continuo que hay. De hecho, todas las fiestas son rituales. ¿Por qué? Porque el Pesaj es un ritual, tenemos el Seder, y así todas, amados hermanos. Entonces, esto se trata. Entonces, ahora sí vamos a ir entendiendo un poco este libro que fue dado para la nación de Israel, ¿ok? Porque como dije, no fue dado solamente para los sacerdotes. Ok, vamos a seguir aquí y dice: los comentaristas clásicos están divididos. Algunos, como Ibn Ezra Nachmanides, interpretan la palabra Cohen, sacerdote, como siervos, ¿ok? Ahora, un sacerdote es alguien consagrado al servicio de Elohim. Esa iba a ser ahora la tarea de los israelitas en su conjunto. Eso es lo que opinan estos comentaristas como Ibn Ezra y Nachmanides. Ahora, dice, por otro lado, vemos que otros como el Sadia Gaón, Rashi, Rashbam, entienden que la palabra Cohen, o sea, sacerdote, significa príncipes, ¿ok? ¿Y por qué está basándose en el siguiente pasaje de 2 Samuel 8:18? Así que vamos a leerlo primero en español y de eso lo voy a mostrar en hebreo. 2 Samuel 8:18. Ahí ustedes van a ver, ustedes busquen sus Biblias, amados hermanos, para que ustedes vean cómo han traducido. Y así lo que pueden hacer es ir corrigiendo. Pónganlo, márquenlo con amarillito y al costado pongan realmente lo que está en el hebreo. Y así van aprendiendo y cada vez que leen su Biblia se van a recordar. Entonces, es una forma, yo tengo por eso toda la Biblia está manchada, marcada. Y la verdad que hay gente que se asusta, pero este es mi arma, este es mi ¿cómo se llama? Mi diario, este es todo, y acá escribo todo. Así que imagínense. Ok, entonces dice, en el verso 18 dice: Benaya ben Joyaida estaba a cargo de los cereteos y de los peleteos, y los hijos de David eran príncipes. Eso ya se lo he compartido en otros videos, pero a veces vale la pena repetir, y sobre todo dado que es el tema que estamos tratando aquí. Ok, entonces quiero que vean acá, en la textual dice que los hijos de David eran príncipes. Sin embargo, vamos a ver lo que está en el hebreo. Dice: Benayahu ben Jehoiada, ok, esos son los nombres que hemos visto acá, Benayada ben Jehoiada. Dice, Bejacartit, Bejalpiltei, ¿ok? Estaban cargos de lo que son acá se retraducido como cereteos y los peleteos. Y de ahí dice, después el punto y coma, Ubenei David, y los hijos de David, Kohanim Hayu, sacerdotes eran. Entonces, lógicamente que esto, ¿qué? Causó problemas.
¿Cómo? Si nunca los hijos de David son de la tribu de Judá, donde vienen los reyes. Ellos nunca han sido sacerdotes. Entonces, ¿por qué se refiere? Entonces, ahora están entendiendo por qué los sabios interpretan que la palabra Kohanim tiene vamos a decir, está entendido que no solamente es un siervo que sirve, es un príncipe, en fin. Pero también cabe señalar que la palabra para príncipe también, la otra palabra para príncipe, porque hay varias, ¿ok? Está Sar, por ejemplo, que se usa para Sar Shalom, para Yeshua, que es el príncipe de paz. Hay varias palabras, también tiene ese contexto del liderazgo, de jefatura, de cabezas y todas esas cosas, de personas importantes, vamos a decirlo así, ¿ok? Entonces ahora vamos a seguir, vamos a ver lo siguiente. Ok, sin embargo, hubo otros rabinos que sugirieron una interpretación totalmente diferente, observando el contexto más amplio del mundo antiguo y el fondo en el que se sitúa la narración bíblica. ¿Qué quiere decir? El tiempo, amados hermanos, el tiempo que se dio el libro Levíticos, ¿ok? Entonces comienza con la propuesta de que las transformaciones más profundas de la situación humana tienen lugar cuando se produce un cambio en la forma en que los seres humanos registran y transmiten lo que saben, ¿ok? Tengan paciencia porque van a entenderlo, esto lo van a entender muy bien al final de la clase. Entonces estamos entendiendo aquí que estos rabinos no se basaron en que Kohanim significa príncipe, ni siervo, ni nada. Para ellos Kohanim es Kohanim. Pero para entender esa frase de real sacerdocio, ellos van a aplicar algo que tiene que ver cómo en la forma se comienza a transmitir, cómo las generaciones, cómo la historia de la humanidad cambia. Y está basado, por eso dije, en cómo en esa época, ¿ok? Hay que ir a ese tiempo, al Israel pues que fue rescatado de Egipto 3.500 años atrás, ¿ok? Entonces, hay que entender, hay que ver, visualizar eso, ese tiempo, para poder entender a veces los contextos bíblicos, amados hermanos. Es la única forma. Entonces, acá vamos a ir a algo que ya van a poder ir entendiendo poco a poco, es esto. El ejemplo más claro de este cambio, vamos a ver, que tenemos fue con la invención de la imprenta de Gutenberg a mediados del siglo XV, que cambió la faz de toda Europa. Cuando Lutero inició la reforma, sus obras se extendieron como un reguero de pólvora por toda Europa, poniendo en marcha una serie de revoluciones que condujeron con el paso del tiempo al fenómeno que conocemos como el nacimiento de lo moderno. Ok, nosotros en la iglesia quizás lo conocemos como el nacimiento del protestantismo, pero acá se trata de por la imprenta, ok, algo que no había, es algo moderno, algo nuevo. Entonces dice, sin embargo, la mayoría de las ideas de Lutero ya habían sido formuladas 2 siglos antes en Oxford por John Wycliffe. ¿Okay? La diferencia es que en la época de Wycliffe no existía la imprenta, por lo que su impacto siguió siendo local. En la época de Lutero había más de 200 imprentas en Europa. Pronto comenzaron a producir los escritos de Lutero y Biblias en traducciones vernáculas por cientos de miles. Era una manera imposible de controlar y transformó la política y la cultura de Europa. ¡Wow! Entonces acá estamos viendo, esto es el año 1500, amados hermanos, 1500 después de los tiempos de Yeshua. Acuérdense que el pueblo judío, o sea, mientras que toda Europa parecía estar de repente en la ignorancia, en todo esto, los judíos siempre tenían Torá, siempre leyeron, siempre sabían. Pero estamos hablando de lo que sucedió con Lutero, con lo de la imprenta. Cuando comienzan a escribir, a imprimirse las Biblias. ¿Por qué, amados hermanos? Porque piensen, la Iglesia Católica que dominó casi pues 1200 años, prácticamente, sí, 1200, 1300 años, ¿ok? ¿Qué cosa es? Ellos le prohibían a la gente tener Biblias, era prohibido. La gente, incluso para el siglo, para los principios de 1900, la gente no tenía Biblias, era prohibido. Los católicos habían enseñado eso. ¿Por qué? Porque no les convenía, pues, que la gente leyera la Biblia y cuando se confrontara con que es el Shabbat o que qué sé yo, que no hay ídolos, en fin, así que imagínense. Entonces, aquí vamos a ir ahora por el lado que se van estos sabios y entender qué es lo que va a significar todo esto. Ok, vamos a ver. Dice acá. La escritura se inventó de forma independiente al menos 7 veces. En Mesopotamia, la cuneiforme, que es la primera que vemos a la izquierda. En el antiguo Egipto, los jeroglíficos. En el Valle del Indo, la escritura del Indo. En China, los ideogramas. Y China también tiene la misma antigüedad que Israel, 3000 y pico, así que tienen que tomar en cuenta eso. En Creta, la escritura minoica, conocida como lineal B. Y en América, o sea, por todos lados se comenzó a dar esta escritura, diferentes símbolos y dibujos, vamos a decirlo así.
¿ok? Tanto por los mayas como por los aztecas. Los primeros sistemas de escritura solían adoptar la forma de pictogramas, representaciones estilizadas de los objetos que los símbolos denotaban, o ideogramas que representaban cualidades o conceptos. Algunos se convirtieron en silabarios, en los que cada símbolo representaba una sílaba, ¿ok? Tomen en cuenta lo que estoy diciendo. Ustedes van a ver, miren, además escuchen esta clase porque realmente no se aburran y esperen escuchar el final, porque van a ver algo que nunca habían pensado. O sea, por eso que les estoy haciendo esta introducción a este libro para que podamos entender todo esto. Entonces vamos a seguir acá. Ahora dice aquí, quiero que vean esto. Miren, esto es increíble. Sin embargo, los primeros sistemas de escritura presentaban un problema evidente. El número de símbolos era elevado. En chino hay unos 60.000. Podía llevar años dominarlos. El resultado fue que en cada sociedad en la que existía la escritura había una élite alfabetizada, una clase de conocimiento a menudo involucrada en la administración. Las sociedades pictográficas o ideográficas estaban jerarquizadas. Solo unos pocos tenían acceso al conocimiento. Ok, ahora sí vamos a ir entendiendo. Estamos hablando desde los tiempos de la escritura, de las primeras escrituras de Mesopotamia, desde el tiempo de Egipto. El pueblo no escribía. Los que sabían escribir eran qué cosa, eran los que tenían las jerarquías, y se usaba para el cambio, para transacciones económicas, en fin. Ok, entonces vamos a seguir ahora. Miren, lo que van a ver es increíble. Okay. Fue la segunda revolución la que dio lugar a posibilidades hasta entonces desconocidas. La invención del alfabeto. Este redujo el número de símbolos que había que aprender a menos de 30. Las primeras inscripciones alfabéticas en lo que se conoce como proto-semítico fueron descubiertas por el arqueólogo británico William Flinders Petrie en Seravit el Kadem en el desierto del Sinaí en 1905. Petrie supuso que había sido fabricados por los israelitas en su camino desde Egipto a la tierra prometida. Su significado completo no se comprendió hasta 1916, cuando fueron descifrados por el epitólogo británico Alan Gardiner, que fue el primero en comprender que eran de hecho alfabéticos. Ok, acá ya están viendo acá más o menos este avance más o menos de esta escritura protosemítica, que como verán aquí es como unos dibujitos, y esto ya se trata de consonantes, ¿ok? Alfabeto, se trata de consonantes, ¿ok? Vamos a seguir leyendo. Y ahora dice: el egiptólogo de Yale, John Darnell, realizó un segundo descubrimiento similar a mediados de la década de 1990 en Wadi el-Hol, el Valle del Terror, cerca de Luxor. Estamos hablando de Egipto. Tanto Flinders Petrie como Darnell señalaron que el alfabeto se desarrolló a partir de los jeroglíficos egipcios, truncando una palabra o sílaba en su sonido inicial. Ambos estaban convencidos de que los creadores de los primeros alfabetos no eran ellos mismos egipcios, sino trabajadores semíticos, comerciantes, esclavos o sus supervisores. ¡Wow! ¿Quiénes eran? Nada más y nada menos que los hebreos, amados hermanos, los hebreos, ¿ok? Entonces ahora seguimos, vamos a seguir aquí, ¿ok? Quiero que vean esto porque miren, esto es increíble. No podemos dar una fecha precisa al primer alfabeto, parece probablemente que sea entre el año 1800 y 2000, antes de la era común, o sea, antes de Mashiach, pero a diferencia de las escrituras prealfabéticas, o las que tenían símbolos o sílabas, el alfabeto parece haberse inventado una sola vez. Todos los cientos de escrituras que existen son descendientes directos o indirectos de la escritura protosemítica del desierto del Sinaí. La palabra alfabeto proviene de las dos primeras letras de la escritura hebrea, Aleph Bet. La conexión entre esto y el desarrollo de la fe de Israel es inequívoca. La revelación de Elohim y la nueva escritura trabajaron juntos para forjar una nueva nación y difundir una idea que cambiaría el mundo.
El alfabeto creó el libro que creó el pueblo del libro. Ok, ahí quiero que vean esa imagen que les he puesto, más hermanos, porque miren, ahí está, lo está Aleph, Bet, G, y ustedes ya reconocen las letras, las consonantes hebreas del día de hoy. Pero si se van hacia lo más atrás, o sea, al hebreo prosinaítico, van a ver el Aleph era como una cabeza de buey. Después van a ver cómo su avance fue avanzando, y miren que es similar a la A del día de hoy, a la A latín. Así como verán, amados hermanos, todo salió. Ahí tiene la siguiente, la Bet, a la G, la Kaf, todo esto salió nada más y nada menos que del alfabeto hebreo. Las consonantes, lo que hicieron, fueron ellos los creadores. ¿Y qué no nos va a sorprender cuando vemos que los judíos han sido los genios, que son los creadores de grandes cosas? En verdad esto es increíble. Pero ahora hay una razón por esto. ¿Por qué les estoy enseñando todo esto, amados hermanos? Y porque esto de verdad les va a cambiar la manera de ver, de entender las cosas. Miren esto. De un modo u otro, el alfabeto creó una posibilidad que nunca antes había existido, la de una sociedad de alfabetización masiva e incluso universal. Con solo 22 símbolos se podía enseñar en un tiempo relativamente corto a todo el mundo. Ok, ahora ya van a ir entendiendo esto, ok. Vamos a ver este pasaje que le he puesto acá, Isaías 54, 5 y 13, ok. Vamos a ir a Yeshayahu, Isaías 54, le dije primero 5, porque tomé dos pasajes de todo capítulo para no leer todo el capítulo. Mira, el 5 dice, porque marido tuyo es tu hacedor, Adonai Sebaot es su nombre, y tu redentor es el Santo de Israel, que será llamado Elohim de toda la tierra. Ok, esa era la idea, Elohim creó al hombre para que todo el hombre le sirviera, lo adorara, creyera en él, obedecía sus mandamientos, pero ya sabemos la historia. Pero ahora vamos a ir al verso 13. El verso 13 dice, y todos tus hijos serán enseñados por Adonai, y la paz de tus hijos se multiplicará. Eso fue lo que quiso el Eterno cuando dio su palabra, la Santa Biblia, las escrituras que tenemos. ¿Para qué? Para que todo el mundo fuera enseñado por Él. Él dejó su palabra, se la entregó a un pueblo, para que el mundo entero lo conociera, ¿ok? Entonces ya ahí vamos a ir viendo, ahora sí, ahora van a ver, ya les voy a conectar pronto a lo de sacerdocio, ¿ok? Ok, quiero que vean aquí porque en el hebreo me gusta poner los pasajes, estos dos pasajes que están en el hebreo, que hemos leído, dice, Ki Boalayich, dice Asayich. ¿Qué cosa es Boalayich? Es tu Baal, tu Señor, tu amo, dice Asayich, el que te creó. Esa es la palabra, más o menos, Boalayich, ¿ok? Esa es la palabra de Baal, ¿ok? Porque significa esposo. Baal en el hebreo moderno el día de hoy es Baal. Si yo digo Baali Sheli, mi esposo, ¿ok? Bueno, así está hasta en la escritura. Amo, esposo. Entonces acá dice también, porque tu marido, dice hasta yo, y vemos que la palabra es Baal. Entonces dice, Adonai Sebaot Shemo, el Señor de los ejércitos es su nombre. Beogalei Kadosh Israel, y el Redentor Santo de Israel. Entonces dice, ahora el 13, Elohei Kol Haaretz, el Elohei Kol Haaretz es el Elohim de toda la tierra. Yikaré será llamado, Yikaré. Esa palabra Yikaré se la puse en rojo, ahora le voy a explicar por qué. Porque esta es la misma raíz de Vayikra, ¿ok? De Vayikra, ¿ok? Entonces seguimos y dice la cuarta línea. Behol, dice Banayich, y todos tus hijos, Limudei Adonai, Limudei Adonai, o sea, serán enseñados por Adonai. Berrab Shalom Banayich, y grande será la paz sobre tus hijos. Ok, entonces, acá estamos viendo, pues, amados hermanos, que esta es la idea. El Eterno tenía que ser, de verdaderamente, pues, el Elohim de toda la tierra, y Él mismo enseñaría a sus hijos. Por eso se dio el trabajo de dar la Torá en el Sinaí, el Har Sinai, de dar la Torá, y para que la gente aprendiera, conociera su corazón, y para que supiera escoger lo que es el bien y lo que es el mal. Entonces, ahora sí, vamos a continuar y vamos a ver acá. Dice, este fue el cambio trascendental, resumido en la declaración radical de los sabios. La corona de la Torá es para todo Israel. Como se dice, Moisés nos ordenó una ley herencia de la congregación de Jacob. Eso está en Deuteronomio 33:4. Quien la desee puede ganarla. Ahora dice, no supongas que las otras dos coronas, que la de la realeza y el sacerdocio, son mayores que la corona de la Torá. Pues está dicho,
Por mí, la Torá, reinan los reyes y los príncipes decretan la justicia. Por mí gobiernan los príncipes. Eso lo pueden leer ahí en Proverbios 8, 15 y 16. De ahí se deduce que la corona de la Torá es mayor que las otras dos coronas. Ok, ya estamos entendiendo. Ellos están viendo aquí 3 coronas. Sabemos que es la corona del sacerdocio y la corona del real. Y sabemos que el Eterno, ¿qué es lo que dijo? Mamlechet Kohanim, Mamlechet, un reino de sacerdotes. Entonces ahí tenemos 2 coronas, la del reino de los reyes y el sacerdocio. Ok, pero ellos están diciendo que estas 2 no son tan importantes como lo es la corona de la Torah. Ok, vamos a seguir, vamos a seguir. Ok, la riqueza y el poder son bienes esencialmente disputados. Si doy toda mi riqueza y me quedo sin nada, mi pérdida es tu ganancia. El conocimiento es diferente. Si te doy todo lo que sé, no por ello sabré menos, puede que sepa más. La igualdad de dignidad basada en el acceso universal al conocimiento es la única igualdad que puede durar a largo plazo. Esto es aún más cierto si el conocimiento que está en juego, como en el judaísmo, que es el de la Torá y la fuente de la Torá, Elohim mismo. Ok, ¿qué estamos diciendo aquí? Acá está basándose ya en lo que es aprender Torá, enseñar Torá, la base, eso es lo que es la ley universal, que todo el mundo tenía que conocer las palabras del Eterno. Seguimos ahora. Ok. Ese es el conocimiento en el que se basa la ciudadanía. En el monte Sinaí, todo Israel se convirtió en socio de la alianza. Elohim se dirigió a todos. La única revelación registrada, no a un profeta o a un grupo de iniciados, sino a todo un pueblo. Todos eran parte de la ley, porque potencialmente todos podían leerla y conocerla. Todos eran ciudadanos iguales en la nación de la fe bajo la soberanía de Elohim. Ok, ahora sí, ahora yo creo que no tengo que explicarles todo lo que he enseñado antes. ¿Qué es lo que significa? Amados hermanos, la Torá que fue dada, casualmente que nació con el alfabeto, para que la gente pueda leer, entender y leer esta Torá preciosa, fue dada casualmente para esto. ¿Por qué? Porque en la antigüedad solamente había una jerarquía que podía tener ese conocimiento, tenía el acceso a ese conocimiento, eran los sacerdotes generalmente, ¿ok? Y por eso que ahora esta Torá va a ser para todo el pueblo. Entonces, ahora sí, más o menos, ahora vamos a seguir. Porque no me acuerdo qué tanto escrito, pero vamos a seguir. Ok, dice ahora. ¿Qué tiene que ver esto con la frase un reino de sacerdotes? Ok. Normalmente pensamos en un sacerdote en términos de sus deberes, ministrando Elohim en lugar santo. Pero los sacerdotes en la antigüedad eran conocidos por el conocimiento y capacidad que tenían. La escritura egipcia, conocida como jeroglífico, era entendida como escritura sacerdotal, porque solo los sacerdotes podían leer y escribir, porque viene de la palabra hieros, que es sagrado, y glifin, que es cincelar o grabar. Entonces jeroglífico viene esas palabras, sagrado y cincelar, y por eso ¿quiénes eran los que tenían ese acceso? Solamente los sacerdotes, una jerarquía alta, ¿ok? Entonces, un sacerdote en el mundo antiguo era aquel que sabía leer y escribir. Un reino de sacerdotes es, por tanto, una nación de alfabetización universal. Entendido así, la naturaleza de la alianza y de la misión de Israel queda clara. La Torá que Elohim iba a revelar en el monte Sinaí se convertiría en posesión de cada miembro de la nación. Él o ella podría conocerla, leerla, estudiarla, interiorizarla y hacerla suya. ¡Wow! ¿Quién se hubiera imaginado que esto tiene que ver con el real sacerdocio? Por eso les digo, más hermanos, si no conocemos cultura antigua en el tiempo que se dio las palabras, ¿ok? Israel lo entendió bien claro. Ellos entendieron bien claro. ¿Por qué? Porque sabían que en ese tiempo, ¿qué pasa? Como dije, el conocimiento era limitado, eran jerarquías, eran los príncipes, los reyes, los sacerdotes los que tenían accesos. Ahora no, ahora el Eterno habla a todo el pueblo escucha. No se dirige solamente a los Kohanim, no se dirige solamente a las cabezas de las tribus, se dirige a todo el pueblo. Y bueno, tristemente el pueblo no quiso seguir escuchando, pero la Torá fue para todo, siempre para todo el pueblo.
siempre fue para todo el pueblo, ¿ok? Entonces, ahora quiero que vean esto porque, amados hermanos, de verdad que nosotros no nos damos cuenta de todo esto. La Torá y las enseñanzas de Elohim no era un código escrito por un rey lejano que debía imponerse por la fuerza. Tampoco era un misterio esotérico que solo entendía una élite erudita. Debía estar disponible y ser inteligible para todos. Elohim debía convertirse en un maestro, Israel en sus alumnos y la Torá en el texto que los unía. Entonces ahora ya entiende por qué le dice, ustedes van a ser mi predilección. ¿Por qué van a ser? Porque eso es lo que lo que les iba a unir esa Torah, iban a aprenderla, porque el mismo Eterno iba a ser el maestro, y eso los haría ese Mamlechet Kohanim, ese real sacerdocio. Entonces vamos a leer lo que puse aquí, Salmo 147, 19, 20. Vamos a ir Salmo 147, sí, Salmo 147, ya me pasé. Vamos a leer 147, ¿ok? 19, 20, dice: manifestó sus palabras a Jacob, sus decretos y mandatos a Israel. Con ninguna nación hizo así, ni le dio a conocer sus mandatos. ¡Aleluya! Ok, ahora ya están entendiendo, amados hermanos, están entendiendo. Por eso es que es tan importante que verdaderamente que aprendamos y pongamos nuestros ojos en ese pueblo, el pueblo que guardó esa Torá, que a pesar de todo lo que vivió por miles de años, toda la persecución, todo lo que se quiso, toda la gente que se quiso deshacer de los judíos, ellos, a pesar de todo lo que se les hizo hasta llegar al holocausto, sin embargo, nunca dejaron de creer, nunca abandonaron su Torá, nunca abandonaron su fe, nunca abandonaron su cultura, nunca abandonaron sus fiestas. Y es por eso que al día de hoy, gracias a ellos, nosotros podemos tener el hebreo, las fiestas, cómo celebrar los rituales que hacemos en el Shabbat, todo se lo debemos al pueblo judío. ¿Okay? Y esto es algo que verdaderamente la gente es muy mal agradecida y no entiende. Ok, vamos a seguir acá. Dice: no hay nada parecido en los anales de la experiencia religiosa de la humanidad. Con el tiempo, dentro del judaísmo, el estudio se convertiría en una experiencia religiosa superior incluso a la oración. Los judíos se educarían cuando la mayor parte de Europa estaba hundida en el analfabetismo. Fue a través del estudio que los judíos crearon una nueva y aún convincente forma de dignidad e igualdad humana, y fue posible gracias al nacimiento del alfabeto. Así es como los judíos se convirtieron en un reino de sacerdotes. Ok, ya entendieron. Entonces ahora por eso que yo quería traer esta clase para que entendieran la importancia. ¿Por qué? Porque Levíticos es el corazón de la Torá, amados hermanos. Es el corazón de la santidad, del sacerdocio. Y esa es la nación de Israel. Entonces, ¿por qué es una nación sacerdotal, un real sacerdocio? Porque tiene la Torá disponible. Es la Torá real porque es del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y por eso es que tenemos que entender estos conceptos. Y la gente se hace tanto enredo para hablar del sacerdocio y qué sé yo y no sé qué, no sé cuántos, y hacen tanta confusión. Las cosas simples las convierten en una cosa increíble. Ok, quiero que vean aquí, miren. Van a ver acá, voy a leerles Deuteronomio 17-19 y quiero enseñarles algo porque muchos de ustedes no conocen esto y verdaderamente, bueno, esto se aprende cuando uno estudia antigüedad y qué sé yo, como no estudia judaísmo, yo lo sé porque estudié judaísmo muchos años. Entonces dice Deuteronomio 17-19, dice así, dice: ok, se trata del mandamiento de que un rey cuando subiera, como subiera como rey, tenía que hacerse una Torá. Los levitas tenían que ayudarlo, ¿verdad? Porque acuérdense, los levitas eran los que tenían que enseñar la Torá y todo eso. Entonces mira lo que dice acá el verso 19. Y lo tendrá consigo y leerá de él en todos los días de su vida, a fin de que aprenda a temer a Adonai su Elohim, guardando todas las palabras de esta ley y de estatutos para cumplirlos. Ok, vamos a verlo en el hebreo que quiero mostrarles. Dice: Bejaita imo, ok, Bejaita con imo, y la tendrá con él, ok, la Torah. Dice: Becará, cará, ahí le puse con rojo, este mismo verbo de Vayikra, del verbo levítico que llamó, cará, también es leer,
Dice, y becará bo, o sea, y la leerá en él o a él, Kol Yamei Hayai, todos los días de su vida. Lemaan Yilamat, dice, Lirat et Adonai, para que aprenda a temer al Adonai Elohai, ¿ok? A Adonai su Elohim, ¿ok? Dice, Lishmor et Kol Debrei HaTorah HaTzot, guardando todas las palabras de la Torah, de esta Torah, las palabras de esta Torah, HaTorat HaSot, Vet HaHukim Ha'ele Le'asotam, y los Hukim, dice los Hukim, los preceptos, estos preceptos, que los haga. Entonces acá está la clave que yo les quiero enseñar esto, más o menos. Esta palabra que está aquí, y la lera, es el mismo verbo kara, que es llamar. Llamar y leer es lo mismo. Ustedes dirán, ¿cómo va a ser? ¿Cómo? Porque eso es lo que le digo, tenemos que entender cómo era visto la lectura de la Torá en los tiempos de Israel antiguos, sobre todo en los tiempos cuando ya después ¿cómo se llama?, del exilio babilónico, mejor dicho, en Babilonia, cuando se crean los Bet Midrash, las sinagogas, las casas de estudio, porque es ahí cuando Israel aprende, amados hermanos. Israel durante el tiempo de los reyes, que fueron divididos y qué sé yo, se desviaron, adoraron a otros dioses y realmente fueron destruidos, tanto el reino del norte como el reino del sur, y fueron llevados todos a exilio. Y cuando fue cremado el templo por los babilónicos y todo eso, en el exilio de Babilonia aprendieron su lección. Ahí aprendieron que cuando ya regresan bien, pero bien concentrados en querer aprender Torah. Nehemías y Esdras hacen todo eso, es lo que redactan toda la Torah, las escrituras como las tenemos hoy día, más o menos ¿cómo se llama? ¿Cómo le dicen? La ponen toda junta, en fin, y comienzan a enseñar al pueblo, comienzan a celebrar las fiestas, en fin. Entonces, pero en esa época, amados hermanos, la Biblia no era llamada como ustedes la conocen, ¿ok? No es conocida, nosotros conocemos todas las escrituras hebreas con el nombre de Tanaj, que de verdad es un acróstico de lo que es Torah, que es la ley, Nevi'im, los profetas, y los Ketuvim, que son los escritos. Pero en la antigüedad se le llamaba Mikra, ¿ok? Que casualmente es lo que es leído, Entonces, lo que es leído, ¿por qué? Por eso es que tenemos en la sinagoga llamó a Adonai, llamó tal, llamó y lo llaman a la persona para que suba y lea, la persona lee en voz alta. Entonces, esto es lo que es, leer es proclamar. Llamar, proclamar, eso es lo que es. Entonces, este es el nombre que tenía esa escritura, porque esas escrituras tenían que ser leídas y proclamadas, ¿ok? Y entonces, por eso ahora estamos entendiendo que este libro tan increíble de Levítico, que se llama Vayikra, por eso en un sentido como que nos llama a que sea leído. Y tristemente en la cristianidad, creo que los cristianos, que nadie le presta atención a este libro. Nadie le ha prestado atención a este libro, más hermanos. ¿Ok? Entonces, ahora quiero que vean ya para terminar, quiero enseñar estas imágenes, porque esto es increíble. Como ya estamos viendo que esto del el linaje real o el real sacerdocio tiene que ver con la Torah. La imagen que les he puesto ahí es que quiero que ustedes vean, no sé si se dan cuenta, en las imágenes que están estos dos señores judíos, están con los rollos de la Torah. Los rollos de la Torah tienen una vestidura, como una túnica encima, que están viendo ahí. Y al rollo de la Torah se le pone un pectoral, como el sacerdote, y se le pone una corona arriba. Porque eso es lo que ellos entienden, y por eso que en las sinagogas, amados hermanos, la sacan, les ponen esta corona, le ponen el pectoral, como si fuera ese sacerdote, como si fuera esa persona real, ese real sacerdocio, es lo que es la Torah. Y la pasean por toda la sinagoga cantando y bailando, y la gente la toca y la besa, agradecida, entendiendo que el regalo más grande que el Eterno le puede dar a ese pueblo, entendiendo que esa Torah es lo que los hace, ese especial tesoro, ese real sacerdocio por tener Torah. Eso es lo que el Eterno quiso. Eso es lo que el Eterno quiso. Y la realidad, pues, amados hermanos, ¿qué pasa? Que tristemente, pues, el día de hoy, no es. Ok, la gente discute y habla del real sacerdocio, que somos sacerdotes de acuerdo al orden de Melquisedec y que no sé qué, no sé cuántos, porque no han entendido esto. Que cuando se trata acá de sacerdocio, en realidad ¿cuál era la idea? Sí, lógicamente el Eterno llamó un sacerdocio para que sirviera y hiciera los sacrificios, era una tribu que el Eterno escogió, está bien, ¿ok? Pero la frase Mamlechet Kohanim era con la idea que todo el pueblo sea alfabetizado con la Torá.
universalmente tuviera ese conocimiento de la Torá, de la Tanaj, de las escrituras, de la palabra del Eterno, ¿ok? Entonces, no tiene nada que ver con nosotros ser este sacerdocio real de Melquisedec, porque el día de hoy se enseña una cantidad de cosas que, la verdad, la gente, por eso sin conocimiento, perece en mi pueblo, como dice la palabra. ¿Por qué tuvo que haber un sacerdocio de Melquisedec? Se lo voy a aclarar, más hermanos. ¿Por qué tenía que haber otra línea de sacerdotes? ¿Por qué? Porque Yeshua, eso es lo que habla el libro de Hebreos, Yeshua no podía presentar sangre, su sangre propia, porque los que presentaban la sangre eran solamente los levitas. Yeshua no es un leví, es un yehudí, es un judío, es de la tribu de Judá, y él no puede presentar sangre. Por eso había la necesidad de que hubiera otro orden de sacerdocio para que Yeshua pudiera presentar su sangre. Por eso es de que la primera se presenta como Melquisedec, sacerdote del El Ayón, el Altísimo, un sacerdote. Y casualmente en el judaísmo se cree que ese es Shem. ¿Y qué es lo que hizo Shem? Shem enseñó Torah. ¿Le enseñó Torah a quién? A Jacob, a todos los patriarcas. ¿Ok? Porque hasta Jacob estuvo vivo cuando Shem estuvo vivo. Entonces, porque entendía eso. Por eso que es Melquisedec. ¿Ok? Porque él no era pues levita, porque todavía Levi no había nacido. ¿Ok? Pero entonces, es por eso que el libro de Hebreos te lo dice, que sin querer los diezmos que Levi ya estaba en sus lomos, en fin, todo eso te lo explica. Entonces, de eso se trata, más hermanos, es de tener conocimiento de Torah. No tiene nada que ver con ser un orden ni ser un sacerdocio. Entonces, Yeshua tenía que haber este orden sacerdotal para que él pudiera presentar su sangre. De eso se trata. Ese es el tema. Por eso todo el libro de Hebreos trata de ¿qué? De Yom HaKippurim, del día de expiación, y habla de eso, que Yeshua no podía presentar. Si no hubiera existido este sacerdocio según el orden Melquisedec, Yeshua no hubiera podido presentar su sangre. ¿Entienden? Entonces por eso, así que ahora entienden, no se compliquen, amados hermanos, no se compliquen, ya entienden ahora lo que es un real sacerdocio, es tener conocimiento de Torah, es tener ese conocimiento, practicarla, hacerla tuya, que sea tu constitución del reino, que medites en esas palabras, como le dijo Josué, en esta Torah meditarás de día y de noche para que hagas prosperar tu camino. Y obediencia, seamos obedientes, porque como dice Pablo, sean hacedores de la Torah y no solamente oidores. Entonces ahora te entienden. Entonces ahora por eso es lo que yo quiero explicarle, porque, además hermanos, sabemos que el pueblo judío contado 613 misbot, mandamientos de la Torá, ¿ok? Entonces todo el mundo dice que hay unos para la tierra, hay unos que esto y el otro, en fin, tiene razón, pero lo que la gente no pasa por alto es que incluso los mandamientos que son dados para los sacerdotes aplican al pueblo, y así lo entiende el pueblo judío. ¿Por qué? Porque ellos de todo lo que tienen literal en un pasaje, ellos ven lo espiritual y lo aplican a ellos mismos. ¿Ok? Así que esa es la idea, entender que el Eterno nos enseña las cosas espirituales a través de lo que está ahí literal, y lo literal tiene pues acuérdense, los varios niveles, ¿no? Es lo literal, es la pista, es el estudio que puedes sacar y lo que está escondido. Entonces ahora podemos entender que por qué los mandamientos van a aplicarlos de una forma u otra, o sea, muchos mandamientos nos van a aplicar de una forma u otra a nosotros, aunque no han sido dirigidos para nosotros en un sentido, ¿ok? Así que por eso vale la pena aclarar, porque como dije yo, pues hay mucha confusión. Así que yo espero de verdad, más hermanos, que esta clase la hayan disfrutado bastante, porque es un conocimiento que no hay, la gente no tiene este conocimiento, porque no se enseña, la gente no estudia, y en fin, y están basadas en lo que quieren leer acá en el español, y en fin. Entonces por eso hay que conocer un poco de antigüedad, un poco, como dije yo, pasar la Torá a los tiempos en que fue dada, para poder entender por qué dicen las frases que dicen, y así se va uno entendiendo. No porque no tenga validez el día de hoy, todo lo contrario, porque es para todos los tiempos, ¿ok? La Torá fue dada a un pueblo, a un tiempo, sí, por eso la frase famosa, la Torá no fue dada a nosotros, pero es para nosotros. Fue dada a un pueblo, a un tiempo, en fin, pero nos sirve para nosotros. Como dijo Pablo, todo lo que está acá es un ejemplo, todo lo que sucedió en Israel, todo lo que se ha escrito, porque la Torá, la Tanaj, todo habla de la nación, de una sola nación, es la nación de Israel. Todo es la historia de Israel. Los profetas fueron enviados a Israel, ¿ok? Así que todas estas cosas tienen que ver con Israel. Así que cuando habla de las naciones, hace el trato de las naciones con Israel. El Eterno va a pedir cuentas siempre. Y bueno, y por eso con Mashiach es que ya a las naciones todavía se les abre la puerta, sin necesidad de ser proselitismo, de convertirse a judaísmo, de adoptar la Torá, adoptar la nación y entender de que nos ha hecho co-ciudadanos los santos. Es un solo reino, una sola nación a la que pertenecen los pactos, las promesas,
la nación de Israel, a la que pertenecemos todos. Eso es lo que es real sacerdocio, temer la Torá. Era tan sencillo, pero había que enseñar todo este proceso para que pudieran entender la clase. Así que espero que hayan disfrutado esta clase, amados hermanos. Muchísimas gracias, les pido sus oraciones como siempre. La verdad que he estado medio debilitado un poco de los bronquios, y entonces ha sido difícil, no es fácil. La medicina para los bronquios te acelera un poco y realmente, bueno, es terrible, pero bueno, de verdad que le pido al Eterno que ponga sanidad sobre mi vida, y le pido que oren por eso. Y bueno, como siempre, agradecida con todo mi corazón a los que nos apoyan. Muchísimas gracias, amados hermanos. Que el Eterno les devuelva realmente al 100 por 1, y sobre todo, como siempre digo, que todas sus ofrendas son como un memorial delante del Padre, porque como dice el libro de Malaquías, y esos fueron registradas, y como se le dijo a Cornelio, todas tus ofrendas, todo ha subido como memorial delante del Eterno. Y eso, de verdad, recuerden eso, que dan al Eterno, ¿ok? Y eso es lo que de eso se trata. Así que también, como siempre les pido, no se olviden, compartan los videos. Así que será hasta la próxima. Que el Eterno me los bendiga, que el Eterno los guarde. Shalom Aleichem.